Capítulo 9. Eventos maestros y superposiciones de realidad. Los eventos maestros son aquellos cuya actividad principal tiene lugar en las dimensiones internas. Tales eventos son también multidimensionales para aparecer claramente en su realidad, de modo que vean o experimenten solo partes de ellos. Son eventos de origen. Su impulso principal está en lo que usted puede llamar la dimensión más vasta de los sueños, el territorio desconocido de la realidad interior. Los términos que utilices no hacen ninguna diferencia. Sin embargo, la acción original de tales eventos es no manifiesta, no física. Esos acontecimientos se muestran entonces posteriormente, en el tiempo y en el espacio, con resultados extraordinarios. Arrojan su luz sobre los hechos del tiempo histórico e influyen en esos acontecimientos. Los acontecimientos maestros pueden acabar traducidos a través de la mitología, la religión o el arte, o los efectos pueden servir para dar un marco a toda una civilización. Como de hecho ocurrió en el caso del cristianismo, como explicaré más adelante. Ahora bien, el origen del universo que ustedes conocen, tal como lo he descrito, fue por supuesto, un acontecimiento magistral. La acción inicial no ocurrió en el espacio ni en el tiempo, sino que formó el espacio y el tiempo. En vuestros términos, otros universos, con todas sus propias estructuras de espacio y tiempo, fueron creados simultáneamente, y existen simultáneamente. El efecto de mirar hacia afuera en el espacio, y por lo tanto hacia atrás en el tiempo, es una especie de convención incorporada, que aparece dentro de tu propia imagen del espacio-tiempo. Debes recordar, entonces, cuando piensas en términos de orígenes, que la misma palabra origen depende de las convenciones del tiempo y de la creencia en los comienzos y finales. Los comienzos y los finales son en sí mismos efectos que parecen ser hechos para tus percepciones. En cierto modo, simplemente representan comienzos y finales, los límites, los alcances y las limitaciones de tu propia capacidad de atención. Dije que en tus términos, todos los universos fueron creados simultáneamente, al mismo tiempo. La estructura misma de la oración tiene el tiempo incorporado, por lo que seguramente pensarán que estoy hablando de un pasado casi indescriptible. Además, utilizo términos de tiempo, ya que ustedes mismos están tan acostumbrados a ese tipo de categorización, por lo que aquí ciertamente nos encontraremos con nuestra primera contradicción aparente, cuando digo que en el orden superior de los eventos, todos los universos, incluido el suyo, tienen sus creaciones originales ocurriendo ahora, con todos sus pasados y futuros incorporados, y con todas sus escalas de tiempo, serpenteando siempre hacia afuera, y todas sus apariciones de espacio, galaxias y nebulosas, y todos sus cambios aparentes, siendo instantánea y originalmente creados en lo que ustedes piensan como este momento. Tu universo no puede ser su propia fuente. Sus misterios internos, que son en efecto los misterios de la conciencia, no de la materia, no pueden ser explicados y deben permanecer incomprensibles si se trata de estudiarlos solo desde el punto de vista de su experiencia objetiva. Debes buscar la fuente de esa experiencia. No debes mirar al espacio, sino a la fuente del espacio, no al tiempo, sino a la fuente del tiempo, y sobre todo, debes mirar al tipo de conciencia que experimenta el espacio y el tiempo. Por lo tanto, hay que mirar a los acontecimientos que se manifiestan a través de la acción histórica, pero cuyos orígenes están en otra parte. Nada de esto está realmente más allá de tus capacidades, siempre y cuando intentes ampliar tu marco. Toda la idea de la evolución, por supuesto, requiere una estricta adherencia al concepto del tiempo continuo y a los cambios que el tiempo trae, y tales conceptos pueden, en el mejor de los casos, proporcionar el tipo más superficial de explicación para la existencia de su especie o de cualquier otra. Espero, una vez más, ampliar los alcances de su imaginación e intelecto en este libro, para darles una idea de los acontecimientos más grandes que sus categorías habituales de verdadero o falso, de hecho o fantasía. Su existencia como especie se caracteriza mucho más por el uso único de su imaginación que por cualquier atributo físico. Sus conexiones con ese universo no manifestado siempre han ayudado a dirigir su imaginación.
Les han hecho conscientes de las ricas vetas de probabilidades posibles en la existencia física, para que luego puedan usar sus intelectos para decidir cuál de las rutas alternativas querían seguir como especie. En ese sentido, es cierto que en las otras especies, el conocimiento innato se traduce más clara, brillante y directamente en acción. No estoy hablando de un instinto tonto, sino de un conocimiento intuitivo, de una inteligencia superior diferente a la tuya, pero asombrosamente compleja, con la que están equipadas otras especies. El hombre, sin embargo, lidia con las probabilidades y con la creatividad de una manera única. Una moda que es posible gracias al comportamiento mucho más confiable de las otras especies. En cierto modo, el hombre también está equipado con la capacidad de iniciar acciones en un nivel no físico, que luego se vuelven físicas, y continúan entrando y saliendo de ambas realidades, entrelazando los eventos oníricos con los históricos, de tal manera que los orígenes originales no físicos a menudo se olvidan. El hombre superpone la verdadera realidad de manera bastante espontánea. A menudo reacciona a los acontecimientos oníricos como si fueran físicos, y a los acontecimientos físicos como si fueran sueños. Esto se aplica individual y colectivamente, pero el hombre a menudo no es consciente de esa interacción. En los términos de la evolución, tal como te gusta pensarlo, las ideas son más importantes que los genes, porque de nuevo estamos tratando con algo más que las superficies de los acontecimientos. Estamos tratando con algo más que una mecánica física del ser. Por un lado, los genes mismos son conscientes, aunque en términos diferentes a los tuyos. Vuestras culturas, vuestras civilizaciones, afectan obviamente al bienestar de vuestra especie, y esas culturas se forman a partir de vuestras ideas, y se forjan mediante el uso de vuestra imaginación y vuestras inteligencias. Sus creencias han indicado quién debe ir a la guerra y quién no, quién debe vivir y quién debe morir, quién debe ser educado y quién no, quién debe estar aislado de la sociedad y quién no. Todos asuntos que tocan directamente la supervivencia de ciertas familias a lo largo de la historia, y por lo tanto, afectan a la especie en su conjunto. No estoy aquí culpando específicamente al cristianismo, porque mucho antes de su surgimiento, sus ideas y creencias sobre el bien y el mal eran mucho más importantes en todos los asuntos relacionados con la especie que cualquier simple cuestión de variaciones genéticas, selección natural o influencia ambiental. En el caso del hombre, por lo menos, la selección de quién debía vivir o morir era a menudo cualquier cosa menos natural. Si quieres comprender las características de la especie, entonces no puedes evitar el estudio de la conciencia del hombre. Usaré su visitante de ayer como el punto alrededor del cual construir una discusión. En primer lugar, el término esquizofrenia tiene básicamente poco valor. Muchas personas con esa etiqueta no deberían estarlo. Están los llamados casos clásicos de esquizofrenia, y los limítrofes, así llamados, pero en cualquier caso, la etiqueta es muy engañosa y negativamente sugestiva. Con lo que se trata en muchos casos, es con exhibiciones de varios patrones de personalidad de comportamiento, a veces muy diversos, patrones que, sin embargo, no son tan asimilados ni tan fluidamente operativos como lo son en la persona que ustedes llaman normal. Los patrones se ven de una manera exagerada, de modo que en algunos de estos casos, al menos se pueden vislumbrar procesos mentales, emocionales y psíquicos que generalmente permanecen psicológicamente inviables por debajo de la personalidad social más pulida o acabada del individuo usual. La persona etiquetada como esquizofrénica, momentáneamente o por periodos variables de tiempo, carece de cierto tipo de barniz psicológico. No se trata tanto de una falta básica de acabado psicológico como de la adopción de un cierto tipo de camuflaje psicológico. Esas personas, en cierto modo ahora, juegan un juego de escondite bastante serio consigo mismas y con el mundo. Creen en el dicho, divide y vencerás. Es como si, por las razones que espero discutir, se negaran a unirse adecuadamente, se negaran a formar un yo bastante unido. La idea detrás de esto es: si no puedes encontrarme, entonces no puedo ser responsable de mis acciones,
acciones que están destinadas de una manera u otra a ser mi traición. El yo se dispersa o divide operacionalmente, de modo que si una parte de él es atacada, las otras partes pueden levantarse en defensa. Tales personas utilizan los diversos elementos de la personalidad como espías o soldados, dispersando sus fuerzas, y se ven obligadas, en esas condiciones, a establecer elaborados sistemas de comunicación para mantener esas partes del yo en contacto entre sí. En tiempos de tensión, establecen un aislamiento aún mayor de una parte del yo de otra, lo que ejerce presión sobre el sistema de comunicación, por supuesto, de modo que debe ser utilizado constantemente. Las comunicaciones mismas son a menudo una especie de código psicológico o simbólico, tal como podría utilizarse en la inteligencia militar. Si los mensajes fueran claramente descifrados y entendidos, entonces por supuesto, el juego habría terminado, ya que el que entendiera el mensaje sería el yo unido que había sentido la necesidad de tales autotropas camufladas para empezar. Una persona así se siente asediada. A menudo, estas personas son muy creativas, con buenas reservas de energía, pero atrapadas entre creencias muy contrastantes, ya sea del bien y del mal, o del poder y la debilidad. Por lo general, son extremadamente idealistas, pero por diversas razones, no sienten que las capacidades del yo idealizado puedan actualizarse. Estoy haciendo generalizaciones aquí, pero cada caso individual debe ser visto bajo su propia luz. Tales personas, sin embargo, por regla general, tienen una versión exagerada del yo, tan idealizada que su mera existencia intimida la acción práctica. Tienen miedo de cometer errores. Les aterra traicionar a este superior psicológico interno percibido. Por lo general, tal yo interior idealizado proviene de la aceptación de creencias altamente distorsionadas, de nuevo, con respecto al bien y al mal. Terminas con lo que puede equivaler a dos antagonistas internos principales, un yo superior y un yo degradado. Las cualidades consideradas buenas son atraídas hacia el yo superior como si fuera un imán. Las cualidades que parecen malas son atraídas de la misma manera hacia el yo degradado. Ambas, polaridades psicológicas relativamente aisladas, tienen casi la misma influencia. Todas las demás evidencias psicológicas que son ambiguas, o que no son claramente comprendidas por ninguna de las partes, se agrupan bajo sus propias banderas psicológicas. Sin embargo, se trata de una especie de disposición circular más que lineal, psicológicamente hablando. Estas personas tienen miedo de su propia energía. Por un lado, se le asigna como una posesión del yo superior, en cuyo caso, debe ser utilizada para grandes aventuras, hazañas heroicas. Por otro lado, la persona se siente incapaz de usar la energía de una manera normal, ya que en el mundo ordinario, ninguna empresa podría estar a la altura de los ideales exagerados del yo superior. La persona entonces se asusta de enfrentarse a sí misma en contra del mundo, o comprometerse con acciones ordinarias, ya que siente que a la luz de tales comparaciones, solo puede degradarse a sí mismo. Requiere cantidades indebidas de elogios y atención de los demás, ya que, obviamente, obtendrá poco de sí mismo. En un desacuerdo, hasta cierto punto se negará a rendir cuentas de sus acciones, por lo tanto, las sacará del marco de juicio, dentro del cual otras personas deben operar. Entonces, puede evitar poner a prueba sus talentos y habilidades superiores, donde siente que ciertamente fracasaría. Se da cuenta a medias de que el yo superior y el yo degradado son ambos de fabricación psicológica. Sus capacidades no son realmente tan grandes. Sus fracasos no son tan desastrosos. Sin embargo, la creencia en estos elementos altamente contrastantes de la personalidad lo mantiene en un estado de confusión, de modo que se siente impotente para actuar de manera concertada. El término esquizofrenia, sin embargo, abarca una multitud de experiencias. Algunas de estas personas están bastante satisfechas con su condición, encuentran sus propios nichos, son capaces de mantenerse a sí mismas, o tienen medios de subsistencia. Otros viven en una atmósfera de miedo constante a su propia condición, mientras que al mismo tiempo están excitados,
como lo estarían los soldados en combate. Algunos pueden ser bastante funcionales en la sociedad, y la condición en cualquier caso es muy variable, abarcando a las personas que son simplemente inadaptados sociales, hasta aquellos que tienen problemas psicológicos profundos. Para la mayoría de las personas, hay una especie de camino psicológico pavimentado, por el cual los impulsos viajan antes de encontrarse en una intersección con la mente consciente, que entonces determina si el impulso será seguido o no. Sin embargo, en el tipo de casos que estamos discutiendo, en lugar de una carretera pavimentada, tienes un campo peligroso y rocoso que podría estar lleno de minas listas para explotar en cualquier momento. Recuerden, estamos tratando con una fuerza dispersa, varios elementos de la personalidad, enviados a realizar diferentes tareas, y en cierto modo están atrapados entre el yo superior y el yo degradado. Por lo tanto, no hay una línea clara de acción. También debe estar marcado con camuflaje. En lugar de impulsos claros hacia la acción que se cruzan directamente con la conciencia, tienes ráfagas de impulsos que emergen como órdenes para actuar, provenientes de otra fuente o de otras fuentes. Estas pueden aparecer como voces que le dicen a un individuo hacer esto o aquello, como órdenes automáticas a través de la escritura, o como percepciones que se llamarían alucinatorias. De esta manera, el individuo no tiene por qué asumir la responsabilidad de tales acciones. No parecen provenir de él o de ella misma. La terrible posibilidad de fracaso está ahí, en esa situación, momentáneamente aliviada. Siempre hay un orden general en la personalidad, aunque esté en el fondo, de modo que en cualquier caso, dado todos los yoes separados, u otras fuentes con las que el individuo se siente en contacto, apuntarían juntos hacia la totalidad, o unidad, que yace debajo. Los fenómenos mentales sobresalientes, por lo tanto, muestran de manera aislada aquellos elementos de la personalidad que no deben ser asimilados de la manera suave usual. Hay innumerables casos en los que se producen episodios esquizofrénicos en personalidades por lo demás normales, en los que, para fines de aprendizaje y períodos de crecimiento, la personalidad clasifica sus partes y les ayuda a ampliar sus esquemas. De hecho, la personalidad puede organizarse a sí misma de muchas maneras. Hay un gran margen de maniobra en el uso de las percepciones internas y externas, y en las maneras en que éstas se mezclan y combinan para formar una imagen aceptable de la realidad en un momento dado. La percepción física te da un tipo de retroalimentación necesaria, pero también se basa en procesos de aprendizaje, de modo que desde una edad temprana aprendes a juntar las piezas del mundo de manera aceptable. En cierto modo, bajo ciertas condiciones, algunas situaciones esquizofrénicas pueden darte vislumbres más correctos de la movilidad psicológica interna, una movilidad que fue fomentada y dirigida a medida que crecías en la infancia. La esquizofrenia representa un tipo de discapacidad de aprendizaje en ese aspecto particular. El idioma es un excelente ejemplo de los mensajes codificados que mencioné anteriormente. Se supone que debe permanecer en secreto, como ves, pero se convierte en el símbolo del conocimiento todopoderoso del yo superior exagerado, mientras hace que el conocimiento sea imposible de actuar. Traducir la información significaría un compromiso más serio con la comunicación física de lo que ese joven estaba dispuesto a hacer. Tendré más que decir sobre tales comunicaciones y las formas en que pueden señalar la mayor movilidad psicológica, que es un elemento más o menos natural en los niños. Cuando eres un niño, no eres responsable de tus acciones de la misma manera que los adultos. Y la esquizofrenia a menudo comienza alrededor de la pubertad o la edad adulta temprana, cuando las personas sienten que se espera que su promesa juvenil dé frutos. Si han sido considerablemente dotados, por ejemplo, ahora se supone que deben mostrar los resultados de la escolarización a través de los logros de los adultos. Sin embargo, si están casi convencidos de que el yo también es peligroso o malvado, entonces tienen miedo de usar sus habilidades y, de hecho, se asustan más del yo, al que, de nuevo, tratan de conquistar dividiendo.
se sienten aislados de la realización de valores. En cierto modo, comienzan a actuar de manera opaca en el mundo, mostrando un rostro dividido. Las comunicaciones entre varias porciones dispersas del yo a menudo aparecen, de nuevo, en situaciones tales como la escritura automática, el habla, la audición de voces, o a través de lo que la persona cree que son mensajes telepáticos de otros. Los mensajes supuestamente telepáticos se pueden atribuir a contemporáneos, enemigos, dioses, demonios o lo que sea. Los hombres del espacio son una adición reciente. En la mayoría de los casos, lo que tienes aquí son expresiones de porciones fuertes del yo que se mantienen más o menos a propósito en aislamiento. Pueden aparecer o desaparecer, psicológicamente hablando. Presentan una especie de cadena de comando, que no suele ser permanente durante un largo periodo. Particularmente cuando las voces o las comunicaciones dan órdenes que deben ser obedecidas, representan imedades y deseos poderosos, por lo demás reprimidos, lo suficientemente fuertes como para formar sobre sí mismos sus propias personificaciones. Algunos pueden parecer relativamente genuinos en términos de presentar una representación bastante completa de una personalidad normal. Sin embargo, eso es algo bastante raro. Por lo general, se le presenta, por ejemplo, semipersonalidades, o incluso con versiones menores, expresiones fragmentarias de impulsos y deseos, que se presentan dramáticamente solo en fragmentos, escuchados por la persona como una voz, o percibidos como una presencia. En muchas situaciones, las principales personificaciones son en lugar de una naturaleza ritual, aprovechando patrones psicológicos ya presentes en el arte, la religión o la ciencia de la cultura. Terminas con Cristos, hombres del espacio, varios santos o espíritus, u otras invenciones de personalidades cuyas características y habilidades ya se conocen. En otras palabras, tenemos modelos esquizofrénicos, y el modelo particular elegido en cualquier caso, en un momento dado, porque los modelos cambian, da indicaciones bastante claras de los problemas y dilemas básicos de las personas. Tales modelos culturales están presentes en la sociedad, para empezar, porque de una manera u otra, expresan de forma exagerada ciertas porciones de la realidad psicológica del hombre que todavía no comprende. Esto se aplica a los modelos esquizofrénicos buenos y a los malos, es decir, tanto a los dioses como a los demonios. Tales comunicaciones con los dioses o demonios, San Pablo o Hitler, representan en tales casos personificaciones dramatizadas y exageradas de la porción de la personalidad que está a la cabeza de la cadena de mando en ese momento. En primer lugar, la realidad es principalmente un fenómeno mental, en el que las percepciones de los sentidos están organizadas y juntas, de manera que imitan perfectamente en términos físicos una experiencia no física primaria. Esto es difícil de expresar, porque la aplicación de una conciencia psicológica a través de los auspicios de la carne automáticamente hace necesarias ciertas transformaciones de los datos. Bueno, los diablos y los demonios no tienen existencia objetiva. Siempre han representado, una vez más, porciones de la propia realidad psicológica de la humanidad que, hasta cierto punto, no había asimilado, sino en un tipo de expresión esquizofrénica, proyectada en cambio hacia afuera de sí mismo. Por lo tanto, no parece que deba ser considerado responsable de actos que considere degradantes o crueles. Se aísla de esa responsabilidad imaginando la existencia de otras fuerzas, los demonios o demonios del inframundo. A nivel individual, el esquizofrénico lleva a cabo esos patrones culturales. Los contrastes entre, por ejemplo, el yo superior, o el yo idealizado, y el yo degradado, pueden variar, pueden ser brillantemente aparentes o algo borrosos. En muchos de estos casos, también habrá al menos un breve periodo de intensa pero confusa actividad creativa, en la que el individuo trata de reconocer estos diversos elementos, como la humanidad misma ha intentado muchas veces en la creación creativa, a veces confusa, de sus propias religiones.
Aquí se puede tener desde basura banal hasta el producto creativo más excelente, pero en el marco esquizofrénico será de corta duración, experimentado fuera del marco de la vida cotidiana habitual, concentrado. La imagen de Cristo se usa a menudo porque representa perfectamente la combinación del yo grandioso, como el Hijo de Dios que todo lo sabe, y la víctima mártir que es crucificada precisamente debido a su elevada posición. La figura de Cristo representa la visión exagerada e idealizada del yo interior, que el individuo se siente incapaz de vivir. Siente que está siendo crucificado por sus propias habilidades. Él puede, o por supuesto ella puede, en otras ocasiones recibir mensajes del diablo, o demonios, que a su vez representan los sentimientos de la persona sobre el yo físico, que parece ser tan malvado y contradictorio, en contraste con la imagen idealista. Una vez más, hay una gran variedad de comportamiento aquí. Tales personas, sin embargo, a su manera, se niegan a aceptar versiones estándar de la realidad. A pesar de que están tan inseguros de sí mismos que sus patrones psicológicos siguen los de la cultura, la religión, la ciencia o lo que sea, tratan de usar esos patrones a su manera individual. De hecho, están en el proceso de armar sus propias personalidades mucho después de que la mayoría de la gente se haya decidido por una versión oficial u otra, por lo que su comportamiento deja entrever el toma y daca siempre cambiante entre los diversos elementos de la personalidad humana. La mayoría de los casos declarados de telepatía o clarividencia, que ocurren en situaciones esquizofrénicas, son, en cambio, intentos del individuo de probarse a sí mismo que las cualidades idealizadas de la omnipotencia o el poder están realmente al alcance de la mano, esto, por supuesto, para compensar el sentimiento básico de impotencia en los esfuerzos más ordinarios. En algunas situaciones, sin embargo, hay ejemplos definidos y bastante válidos de telepatía o clarividencia, experiencias vívidas fuera del cuerpo, y otras excursiones fuera del ámbito oficialmente aceptado de la realidad. Sin embargo, estos suelen ser complicados, ya que los patrones de creencias de los individuos son de una mezcla tan exagerada para empezar, por lo que tales episodios suelen ir acompañados de figuras fantasmales de la religión o la mitología. Los individuos pueden sentirse forzados a tener tales experiencias, simplemente porque, una vez más, no quieren enfrentar la responsabilidad de la acción, por las razones dadas anteriormente. En vuestros términos de tiempo, el hombre siempre ha proyectado hacia el exterior elementos psicológicos no asimilados de su propia personalidad, pero en épocas mucho más tempranas lo hizo utilizando una multitud de imágenes, personificaciones, dioses, diosas, demonios y diablos, espíritus buenos y malos. Antes de que los dioses romanos se formalizaran por completo, había una gama espectacular de deidades buenas y malas, con todas las gradaciones entre ellas, que representaban más o menos democráticamente las características desconocidas pero sentidas, espléndidas y tumultuosas del alma humana, y han representado esos destellos sentidos pero desconocidos de su propia realidad, que el hombre estaba decidido a explorar de una manera u otra. Se entendía que todas estas fuerzas tenían un papel que desempeñar en los acontecimientos humanos. Algunos representaban fuerzas de la naturaleza, que podían ser a veces ventajosas y a veces desventajosas, como, por ejemplo, el dios de las tormentas podía ser muy bienvenido en un momento dado, en períodos de sequía, mientras que sus poderes podían ser bastante temidos si satisfacía demasiado a su pueblo. No había abismo de polaridad entre los dioses buenos y los malos. Jehová, y la versión cristiana de Dios, provocaron un conflicto directo entre las llamadas fuerzas del bien y las llamadas fuerzas del mal, al eliminar en gran medida a todos los dioses intermediarios y, por lo tanto, destruir el sutil toma y daca psicológico que se producía entre ellos y polar la propia visión del hombre de su realidad psicológica interna. No había esquizofrénicos en la época de los paganos, porque los sistemas de creencias no apoyaban ese tipo de interpretación. Esto no significa que no haya ocurrido cierto comportamiento que ahora llamarías esquizofrénico. Significa que, en términos generales,
tal comportamiento encaja dentro de la imagen psicológica de la realidad. Lo hizo porque muchos de los patrones de comportamiento asociados ahora con la esquizofrenia son remanentes distorsionados y degradados de patrones de comportamiento que son parte integral de la herencia del hombre y que se remontan a actividades y habilidades que en un tiempo tuvieron un significado social preciso y sirvieron a propósitos definidos. Estos incluyen la capacidad del hombre de identificarse con las fuerzas de la naturaleza, de proyectar porciones de su propia realidad psicológica hacia afuera de sí mismo, y luego de percibir esas porciones en una transformación revitalizada, una transformación que entonces, ciertamente, puede alterar la realidad física. El siguiente paso natural sería reasimilar esas partes del yo, reconocer sus antiguos orígenes y habilidades, devolverlas para que formen una nueva capa, por así decirlo, o una nueva versión de la individualidad. Es como si el hombre no pudiera entender sus propios potenciales, a menos que los proyectara hacia afuera en una cabeza divina, donde podría verlos en una especie de forma pura aislada, reconocerlos por lo que son, y luego aceptarlos, los potenciales, como parte de su propia realidad psicológica. Como especie, sin embargo, no habéis dado el último paso. Tu idea del diablo representa el mismo tipo de proceso, excepto que representa tu idea del mal, o la oscuridad, o habilidades a las que temes. También representan elementos de su propio potencial. No estoy hablando de posibilidades malas, sino de que el hombre debe darse cuenta de que es responsable de sus actos, ya sea que se llamen buenos o malos. Usted hace su propia realidad. El mal del hombre existe debido a su incomprensión de sus propios ideales, debido a la brecha que parece existir entre el ideal y su actualización. Las malas acciones, en otras palabras, son el resultado de la ignorancia y la incomprensión. El mal no es una fuerza en sí misma. Hace algunos años, Rupert tuvo una experiencia en la que vislumbró en el centro de la sala de estar una forma extraña. Sintió que la forma estaba compuesta de energía que estaba definitivamente predispuesta a acudir en su ayuda o a cumplir sus órdenes. También se dio cuenta de que, al menos hasta cierto punto, esta energía se había acumulado como resultado de sus propias buenas intenciones y su deseo de ayudar a los demás. Llamó a esto ayudante, y nunca volvió a ver la forma con claridad. La forma representaba a las energías positivas personificadas, acumuladas, que estaban trabajando a su favor en ese momento, que le proporcionaban protección, pero que también funcionaban automáticamente en beneficio de su vida y proyectos. Sin embargo, la idea misma de protección, como ustedes saben, implica una amenaza, por lo que si usted cree en amenazas, es mejor que tenga protección. No era necesario que Rupert volviera a ver la forma, simplemente para sentir la realidad de esa poderosa energía y darse cuenta de que funcionaba a su favor. En cierto modo, la forma también representaba al inocente y poderoso yo interior, o yo espontáneo, o yo naturalmente mágico. Los términos son sinónimos. Rupert sabía que el ayudante podía ser enviado a otros para su beneficio, y en ese sentido la forma representaba el gran poder del deseo natural y positivo y los patrones de pensamiento. Tienes el mismo tipo de forma. Estos representan las mayores fuentes de las que surgen vuestras personas actuales. Les dije que poseían mucho más conocimiento sobre sus propias vidas y las vidas de los demás de lo que eran intelectualmente conscientes. Por un lado, actúas de acuerdo con ese conocimiento cuando naces físicamente, cuando creces. La ardilla actúa de acuerdo con ese tipo de conocimiento cuando entierra nueces, como se vio, de nuevo, en un programa de televisión reciente, y el mayor conocimiento de la ardilla incluye también el conocimiento de su especie. El ayudante representa la parte que posee tal conocimiento. En términos prácticos, es muy importante entender que tal conocimiento y protección existen, que todos los problemas no necesitan ser resueltos a través del razonamiento consciente solamente, y de hecho, pocos problemas pueden ser resueltos exclusivamente de esa manera. El razonamiento racional, exagerado, puede, por ejemplo,
limitar el uso práctico de las facultades del intelecto, y por lo tanto, servir para atenuar parte del alcance de la mente. En cierto modo, de nuevo, el ayudante representa la verdadera capacidad del funcionamiento de la mente, el tipo de comprensión instantánea que está detrás, tanto de las intuiciones como de las actividades del intelecto. Estás, entonces, tratando con el intelecto espacioso, el conocedor. Ese conocedor se da cuenta instantáneamente de todas tus necesidades, y es la porción del universo que está personalmente dispuesta en tu dirección, porque sus energías forman tu propia persona. Esa protección siempre envuelve tu existencia. Significa que vives en estado de gracia. Es posible que no te des cuenta de ese estado. Puedes negarlo o rechazarlo, pero estás dentro de él, sin importancia. Forma el tejido mismo de sus seres individuales. La realización significa que cada individuo, cada entidad, de cualquier naturaleza, busca espontáneamente aquellas condiciones que son adecuadas para su propia realización y para la realización de los demás. En los términos más básicos, la realización de nadie puede lograrse a expensas de la de otro. La realización no sucede de esa manera. Sus propias vidas buscan las mejores direcciones para la realización. Nuestro trabajo busca sus propias mejores direcciones para su realización. Cuando te das cuenta de esto, entonces puedes aceptar los aparentes reveses o las aparentes contradicciones con un aire tranquilo y distante, dándote cuenta de que tales factores aparecen tal como lo hacen solo a la luz de tu conocimiento intelectual actual, un conocimiento que debe ser limitado a los acontecimientos actuales, y que en el cuadro más amplio que conoces a otros niveles, tales contradicciones aparentes, o situaciones aparentemente desafortunadas, o lo que sea, serán vistas como una ventaja para ustedes. No tienes todos los hechos, como ves, en ese nivel intelectual, así que si basas todos tus juicios solo en ese nivel, entonces puedes ser bastante miope. Sin embargo, estamos tratando con la psicología de la experiencia, de modo que ustedes mismos alteran la situación de acuerdo con sus propias acciones. Si te sientes amenazado por ciertas situaciones y te falta protección, entonces tomarás ciertas medidas que de otra manera no se tomarían, por lo que tus acciones son muy diferentes según te des cuenta o no de que realmente estás siendo protegido. Si acumulas sentimientos de amenaza, entonces a tu nivel también reaccionas a ellos. La protección existe, pero en tales casos no os permitís aprovecharla al máximo. Las ideas de invenciones, herramientas o productos existen mentalmente para ser puestas en acción siempre que sean requeridas, por ejemplo, por las circunstancias o por el entorno. Varias tribus en diferentes partes de la Tierra comenzarían de repente a usar nuevas herramientas, por ejemplo, no porque pudiera haber alguna comunicación física entre ellas, o intercambios culturales, sino porque las condiciones separadas en sus propios entornos desencadenaban procesos mentales que activaban las imágenes particulares de las herramientas requeridas para un trabajo dado en cuestión. La información, que no era física, se transformaba entonces en conocimiento práctico a partir de imágenes visuales internas por sí misma, o a través del estado de sueño. Los sueños siempre han servido como un conector. Sabes más sobre tu vida de lo que crees que sabes, y mucho más sobre tu vida y la sociedad de lo que eres intelectualmente consciente. El hombre primitivo estaba en esa misma posición, y sus inventos, sus herramientas, su arte, etc., surgieron del reino interno y siempre presente de la mente, desencadenados por su estimación inconsciente, pero bastante real de su posición dentro del universo en general, y con respecto a su propio entorno. En cierto modo, y perdónenme por usar de nuevo una de mis calificaciones favoritas, pero en cierto modo, las culturas no evolucionan de la manera directa que generalmente se supone. Por supuesto, las culturas cambian, pero el hombre, instantáneamente, comenzó a moldear la cultura, como por ejemplo, los castores instantáneamente comenzaron a formar presas. No aprendieron a formar presas a través de prueba y error. Por ejemplo, durante incontables siglos, no construyeron presas defectuosas, nacieron o crearon fabricantes de presas. El hombre automáticamente comenzó a formar la cultura.
No partió de los rudimentos de la cultura, como se cree. No aprendió a través de prueba y error a tener pensamientos claros. Pensó con toda claridad desde el principio. Aprendió, a través de prueba y error, varias formas de traducir mejor esos pensamientos en acción física. Las primeras culturas eran tan ricas como la tuya. En vuestros términos, la lectura y la escritura son grandes ventajas, pero también es cierto que en el pasado la mente también se utilizaba para registrar la información y transmitirla con un arte que ahora no utilizáis. La memoria se perfeccionó de tal manera que los hombres en un tiempo fueron realmente historias vivientes y llevaban en sus mentes sus genealogías y antecedentes y el conocimiento de sus pueblos, que luego se transmitían a sus hijos. Es cierto que la lectura y la escritura tienen ciertas ventajas sobre tales procedimientos, pero también es cierto que el conocimiento poseído a la antigua usanza se convirtió en parte de un hombre y de una sociedad de una manera mucho más personal y significativa. Era, por supuesto, un tipo diferente de conocimiento. En el mejor de los casos, no condujo a interpretaciones rutinarias de material recordado, sino a representaciones dramáticas de él, a través de la música, la poesía y la danza. En otras palabras, su interpretación iba acompañada de una expresión física creativa. Es cierto que, hablando en términos prácticos, la mente de un hombre, o la de una mujer, no podría contener toda la información disponible ahora en su mundo, pero gran parte de esa información no trata sobre el conocimiento básico sobre el universo o el lugar del hombre dentro de él. Es una especie de información secundaria, interesante, pero no vivificante. El hombre no tenía que aprender por ensayo y error qué plantas eran beneficiosas para comer y qué hierbas eran buenas para la curación. El conocedor que había en él lo sabía y actuó de acuerdo con la información espontáneamente. Por supuesto, el conocedor siempre está presente, pero la parte de vuestra cultura que se basa en la noción de que no existe tal conocimiento interno y esas ideas insensatas del pensamiento racional como el único proveedor de respuestas, por lo tanto, limitan vuestro propio uso de las habilidades internas. Terminarás, si todo va bien, con una especie de nueva conciencia ilustrada, un intelecto que se da cuenta de que la fuente de su propia luz no es él mismo, sino que proviene del poder espontáneo que proporciona el combustible para sus pensamientos. Los acontecimientos maestros, entonces, implican un trabajo o acción cuyo impulso principal existe fuera del tiempo, pero cuyos efectos se sienten dentro del tiempo. Tales efectos pueden aparecer de repente dentro del contexto del tiempo, en lugar de emerger lentamente, por ejemplo, en ese marco. Es, por supuesto, ese tipo de actividad fuera del tiempo, la que en sus términos explica el origen de su universo. Hay, pues, dimensiones de la actividad que no aparecen dentro de la estructura del tiempo y desarrollos que ocurren de manera bastante natural, siguiendo leyes de desarrollo diferentes a las que reconocéis. No se trata solo de que versiones altamente aceleradas del tiempo puedan ocurrir en otros niveles de actualidad, sino que hay dimensiones en las que esas versiones no son impedimentos para el flujo natural de los eventos. En la expresión su aproximación más cercana será, de nuevo, su experiencia con el tiempo en el estado de sueño, o casos en los que problemas complicados se resuelven repentinamente para usted, en sueños o en otros sueños, estados de conciencia, para que las respuestas aparezcan en toda regla ante ti. Hay pues duraciones que no tienen nada que ver con el tiempo tal como lo entiendes. Son movimientos psicológicos que manipulan el tiempo pero que están aparte de él. Cualquier aparición súbita de un universo completo implicaría entonces un desarrollo inimaginable y específico de la organización, que no aparecía de la nada, sino como la versión física completa de un esfuerzo interno altamente concentrado, la manifestación física de una inspiración que luego emerge repentinamente a la actividad física. Ese tipo de actividad, ese tipo de trabajo, existe detrás de todas las estructuras, organizaciones y experiencias con las que estás familiarizado. El mundo de las ideas impregna en todas partes la realidad física, pero las ideas, incluso cuando no se expresan, poseen sus propias organizaciones, correspondencias, sus propias esferas de movimiento y desarrollo.
Los acontecimientos maestros emergen de esa realidad de la idea, ahora, de la que se originan todas las ideas, uniéndolas mediante el uso de correspondencias naturales. Cada manifestación física que ustedes conocen tiene su contraparte no física, en la que siempre está expresada, de la que vino y a la que regresará. Tu tiempo histórico no es, digamos, más que una especie de tiempo que mora sobre la Tierra. Hay muchos otros. El tiempo mismo emerge de la idea, que es en sí misma atemporal, por lo que en esos términos no había un punto donde comenzara el tiempo, aunque tal referencia se hace necesaria desde su propio punto de vista. Probablemente, es casi imposible para el hombre ver que se forma la idea del contexto histórico a través de sus propias asociaciones y enfoques. El uso pesado y especializado del llamado pensamiento racional a menudo le ha hecho reducir incluso su reconocimiento neurológico de otros tipos de experiencia que podrían ampliar su visión. En los sueños hay un mayor margen de maniobra en ese sentido. La conciencia se familiariza más con su propio movimiento interior e incluso con los tipos de trabajo y acciones que realiza fuera de sus prejuicios habituales de vigilia. La historia de la creación, como se dice bíblicamente, es la representación simbólica de un evento maestro, una leyenda que se convirtió en su propio evento, por supuesto, formando a su alrededor artes y culturas, religiones y disciplinas enteras. Lo mismo se aplica al cristianismo mismo, pues todos los acontecimientos aparentemente históricos relacionados con el Cristo oficial no ocurrieron en la realidad física. Ocurrieron en otro nivel de realidad y se insertaron en su marco de tiempo, tocando un personaje aquí, un evento histórico definitivamente conocido allá, mezclándose y fusionándose con los eventos de la época, hasta que las dos líneas de actividad estaban tan entrelazadas que no se podía desentrañar una sin desentrañar la otra. La historia sucedió en ciertas formas definidas debido a una creencia en eventos que no ocurrieron, en su mundo de hechos. Por lo tanto, el impulso principal y brillante de esos acontecimientos internos salpicó el paisaje humano, impulsando a los pueblos y las civilizaciones. Al principio, la historia de Cristo no era ni de lejos tan singular y pulcra como podría parecer ahora, porque la figura oficial de Cristo, finalmente establecida, era una figura establecida a partir de infinitas versiones de un Dios hombre, con la que la psique del hombre ha estado involucrada durante mucho tiempo. Él era el compuesto psíquico, el Cristo oficial que llevaba dentro de su personaje psicológico ecos de dioses antiguos y nuevos por igual, una figura apenas comenzada, que se rellenará con el tiempo, aunque se origine fuera de él. Tales eventos maestros causan eventos físicos, pero no emergen originalmente de ellos. Pablo, o Saulo de Tarso, tuvo su visión. Ahora bien, la visión, en la que Pablo no solo vio la luz de Cristo, sino que también oyó su voz, se produjo en el mundo de los hechos. Ocurrió. Pero Pablo no vio, ni se comunicó con una persona de herencia divina, enviada por su Padre a la tierra, que vivió la vida del Cristo oficial, y que fue crucificada. Pablo tuvo una visión en respuesta a las necesidades, deseos y dictados de su propia psique, tal como estaba conectada con el mundo de su tiempo, siguiendo los patrones de historias sobre Cristo que había escuchado y que habían comenzado a liberar dentro de él un gran anhelo que, en esa visión, entonces, se expresó. El cristianismo ha servido durante muchos siglos como un marco organizativo asombrosamente creativo que expresaba la vasta complejidad de la realidad del alma. También, a su manera, se las arregló para enfocar algunos de los atributos menos atractivos del hombre hacia fines que eran menos reprensibles que en el pasado. Los acontecimientos maestros de esa naturaleza particular provocan una interpretación completamente nueva de sus acontecimientos teóricos. Su intensidad, su poder y sus sueños aparentemente naturalmente impulsivos existe precisamente porque sus orígenes no son físicos, sino que se extraen de los recursos más profundos de la psique. Las superposiciones de tiempo son versiones de eventos maestros,
en el sentido de que ocurren de tal manera que una cara de un evento general puede aparecer en un tiempo, una en otra, y así sucesivamente. Las superposiciones de tiempo son las versiones de tiempo de ciertos eventos. Estas superposiciones de tiempo siempre existen. Sin embargo, pueden llegar a ser activadas por ciertas asociaciones hechas en su presente, y por lo tanto, atraer a su tiempo presente algunos vislumbres del futuro o del pasado. El llamado tiempo presente se ve engrosado, entonces, por una comprensión psicológica en niveles profundos de la psique, de que todos los eventos están interrelacionados y que las experiencias reencarnadas de cualquier individuo dado proporcionan una rica fuente de experiencia de la que cada persona extrae, al menos inconscientemente. Este conocimiento, generalmente inconsciente, es de gran beneficio para la especie misma, de modo que en ciertos niveles, al menos, el conocimiento de la especie no está aprisionado dentro de una generación dada de una sola vez, sino que fluye o circula dentro del cuadro reencarnante más amplio. Las probabilidades están muy involucradas aquí, y es más fácil que ciertos eventos particulares caigan dentro de una secuencia de tiempo que de otra. Sin embargo, no quiero que sientan que están destinados a experimentar ciertos eventos, porque ese no es el caso. Sin embargo, habrá ramificaciones de los eventos de sus propias vidas que pueden aparecer como superposiciones en sus otras existencias reencarnadas. Sin embargo, hay ciertos puntos en los que tales acontecimientos están más cerca de ti que otros, en los que las asociaciones mentales en un momento dado pueden ponerte en correspondencia con otros acontecimientos de naturaleza similar en alguna encarnación futura o pasada. Es más cierto decir que esos eventos similares son, en cambio, versiones temporales de un evento más grande. Como regla general, solo experimentas una versión de una vez de cualquier acción dada. Ciertamente, es fácil ver cómo un cumpleaños o un aniversario, o un símbolo u objeto en particular, puede servir como una conexión asociativa, despertando en ti recuerdos de problemas o acciones que podrían haber sucedido en circunstancias similares en otros tiempos. En realidad, ese tipo de comportamiento psicológico representa la columna vertebral de la organización social en lo que concierne a la especie, y son los recuerdos pasados y futuros, generalmente ocultos pero definidos, de las relaciones reencarnacionales, los que cimentan las organizaciones sociales, desde las pequeñas tribus hasta los grandes gobiernos. Hasta cierto punto, por supuesto, han estado o estarán relacionados cada uno con el otro. A la luz de esto, todos los acontecimientos del tiempo se codean entre sí. Ustedes rozan el codo de un evento futuro o pasado en cada momento de sus vidas. En la cultura que conoces, esa información permanece oculta para ti. Sus principales sistemas de creencias los llevan a sentir que su vida presente es singular, no respaldada por ningún conocimiento de experiencia previa con la existencia, y destinada a ser cortada o sin salida sin un futuro. En cambio, siempre llevas el conocimiento interno de innumerables futuros disponibles. Tu vida emocional a ciertos niveles se enriquece con la comprensión inconsciente de que aquellos que te aman desde el pasado o el futuro están conectados a ti por lazos especiales que se suman a tu herencia emocional y apoyo. Como muchos han supuesto, particularmente en la ficción, las relaciones amorosas sobreviven al tiempo y te ponen en una correspondencia especial. Incluso si fueras consciente de las existencias de la reencarnación, tu comportamiento psicológico actual no sería una amenaza, pero conservaría su prominencia, ya que solo dentro de ciertas intersecciones de espacio y tiempo pueden ocurrir las acciones físicas. Sin embargo, la aceptación más o menos general de la teoría de la reencarnación alteraría automáticamente vuestros sistemas sociales, aumentaría la riqueza de la experiencia y, en particular, insertaría un nuevo sentimiento para el futuro, de modo que no sintierais que vuestras vidas estaban en un callejón sin salida. Antes mencioné varias veces que debemos llegar a un punto en el que se pueda ver a la vuelta de la esquina un material aparentemente contradictorio, y esta es una de esas ocasiones.
Las superposiciones de tiempo te presentan una imagen en la que tienes libre albedrío. Sin embargo, cada evento que elijas tendrá su propia versión de tiempo. Ahora bien, esas versiones del tiempo pueden ser completamente diferentes unas de las otras. Y aunque ciertamente inicias tu propia versión del tiempo, en términos de comprensión habitual, no hay un verdadero lugar o tiempo en el que se pueda decir que esa versión se originó realmente. Tal versión del tiempo sugiere un suceso en el tiempo, por supuesto, y sin embargo, el evento puede dejar solo una huella fantasmal, por así decirlo, siendo apenas manifiesto, mientras que en otra vida la versión del tiempo puede ser de considerable prominencia, mientras que en su propia experiencia representa un incidente bastante trivial de una tarde ordinaria. El núcleo interno de los acontecimientos, sin embargo, se mantiene unido precisamente por ese tipo de actividad. Ustedes son provistos por cada mano una fuente inagotable de eventos probables del pasado y del futuro, a partir de los cuales componer los eventos de sus vidas y de la sociedad. Una vez más, permítanme recordarles que todo el tiempo existe simultáneamente. En una experiencia la noche anterior en el estado de sueño, Ruburt recibió nuevas pruebas al ver por sí mismo partes de otras dos vidas, meros retazos de entorno, pero tan entrañablemente llenas de preciosas pertenencias y seres queridos, tan vivas con inmediatez, que se sorprendió al darse cuenta de que las dimensiones completas de la existencia podían continuar tan completamente con tanto detalle y profundidad, al mismo tiempo que su vida presente. Parecía que podía pasar de una existencia a la otra, de la misma manera que se podía caminar de una habitación a la otra, y sabía que en otros niveles de la psique esto era realmente posible, y, por supuesto, en otros niveles de la psique, esas puertas psicológicas están abiertas. Ruburt ha tenido dificultades con la teoría de la reencarnación porque, como suele describirse, parecía que la gente la utilizaba para culpar como la fuente de la desgracia actual, o como excusa para un comportamiento personal cuya naturaleza no comprendían de otro modo. Y ha sido tan difamado. Su realidad, sin embargo, sirve para generar actividad a lo largo del marco del tiempo, tal como lo comprendéis, para unir las especies, para reforzar las estructuras de conocimiento, para transmitir información y quizás, sobre todo, para reforzar las relaciones de amor, hermandad y cooperación entre generaciones de hombres y mujeres, que, de otro modo, estarían completamente separadas y apartadas entre sí. A través de tales relaciones, por ejemplo, los hombres de las cavernas y la gente del siglo XXII se codean, donde en términos estrictos de tiempo, la especie parecería estar bastante desconectada de sus contrapartes anteriores o posteriores. A través de tal comportamiento, se mantiene en foco el valor general, el cumplimiento, los propósitos y las intenciones de la especie, y esos requisitos necesarios se plantan en cualquier espacio o tiempo que se requiera. Una vez más, el libre albedrío todavía opera en todas estas empresas. Ahora bien, mientras que parece que vuestro mundo contiene más y más información todo el tiempo, vuestra marca particular de ciencia es relativamente estrecha, en el sentido de que acepta como válidas solo ciertas áreas específicas de especulación. Las áreas fuera de sus límites se convierten en tabú, de modo que el reino de lo desconocido ya no es el universo material o los misterios del espacio, sino el universo interior y los misterios de la mente, tal como se experimentan o se sospecha que existen fuera de esas áreas oficiales. Hasta ese punto, lo desconocido es más temido por la ciencia que por la religión. La religión se vio obstaculizada, y lo está, por su propia interpretación del bien y del mal, pero no negó la existencia de otras versiones de la conciencia o de diferentes tipos de actividad psicológica y de vida. La reencarnación sugiere, por supuesto, la extensión de la existencia personal más allá de un periodo de tiempo, independientemente de una forma corporal, la traducción o transmisión de la inteligencia a través de marcos no físicos, e implica el comportamiento psicológico, la memoria y el deseo, como una acción intencionada sin la sustancia de ningún mecanismo físico, proposiciones que la ciencia, en su actual etapa de desarrollo, simplemente no podría comprar.
y para la cual no pudo encontrar ninguna evidencia, y por sus métodos excluiría automáticamente el tipo de experiencia que requeriría dicha evidencia. La gente puede llegar a tener bastante miedo, entonces, de cualquier tipo de experiencias de naturaleza personal que impliquen una vida reencarnada, porque entonces se enfrentan con los tabúes de la ciencia, o tal vez con las explicaciones distorsionadas de algunas religiones o cultos. Por lo tanto, os protegéis a vosotros mismos de muchos impulsos bastante naturales que por sí solos os darían experiencia con vuestras propias existencias nacionales, y a menudo se os niega el consuelo psicológico en momentos de estrés que de otro modo podríais recibir. No quiero decir necesariamente que imágenes completas de otras existencias vendrán necesariamente a tu mente, sino que de una forma u otra recibirías un apoyo o un cambio de humor a medida que aquellos que amaste en otras vidas de una forma u otra sintieran tu necesidad y respondieran. Toda la naturaleza de los acontecimientos, entonces, existe de una manera diferente a la que has supuesto, solo pequeñas porciones que cortan la realidad que reconoces, pero todo por debajo conectado a una vasta actividad psicológica. Se pueden comparar los acontecimientos con las consonantes psicológicas que subyacen a las características más inusuales del entorno psicológico físico. Ahora, de nuevo, los eventos maestros son aquellos que afectan más significativamente a su sistema de realidad, aunque la acción original no fuera física, sino que tuviera lugar en la dimensión interna. La mayoría de los acontecimientos aparecen tanto en el tiempo como fuera de él, y su acción se distribuye entre un campo de expresión interior y exterior. Por lo general, solo eres consciente de los núcleos exteriores de los eventos. Los procesos internos se te escapan. Esos procesos internos, sin embargo, también dan muchas pistas sobre algunas habilidades nativas que han utilizado en el pasado como especie. Esos procesos internos a veces emergen, entonces. He aquí un ejemplo. Una mañana del fin de semana pasado, un sábado, Rupert se encontró de repente y pensando vívidamente en unos amigos casados. Vivían fuera de la ciudad, separados en el tiempo por un viaje de aproximadamente media hora. Rupert se encontró deseando que los amigos vivieran más cerca, y de repente se llenó de un deseo de verlos. Imaginó a la pareja en la casa, y se sorprendió a sí mismo al pensar que, en efecto, podría llamarlos más tarde ese día e invitarlos a pasar la noche, a pesar de que él y Joseph habían decidido no invitarlos ese fin de semana. Además, a Rupert no le gustaba la idea de hacer una invitación en tan poco tiempo. Entonces, se dio cuenta de que esos pensamientos particulares eran intrusivos, completamente fuera de contexto con los inmediatamente anteriores, ya que solo un momento antes se había estado felicitando precisamente porque no había hecho planes para el día o la noche que involucraran invitados u otras actividades similares. Muy pronto, se olvidó de todo el asunto. Luego, sin embargo, unos 15 minutos más tarde, encontró que las mismas ideas volvían, esta vez con más insistencia. Duraron unos 5 minutos. Rupert se fijó en ellos y los olvidó una vez más. Esta vez, sin embargo, decidió no llamar a sus amigos y se dedicó a sus asuntos. Al cabo de media hora volvió la misma actividad mental, y, viéndose sorprendido por esto, Rupert le mencionó el episodio a Joseph, y de nuevo lo echó de su mente. Para entonces, ya era algo más tarde. Rupert y José almorzaron y llegó el correo. Había una carta escrita la mañana anterior, el viernes, por los mismos amigos que habían estado tanto en la mente de Rupert. Mencionaron ir de viaje el sábado, y preguntaron específicamente si podían visitarles esa misma tarde. Por la forma en que estaba escrita la carta, parecía como si los amigos, llamémoslos Peter y Polly, ya hubieran comenzado su viaje esa mañana, sábado, y se detuvieran en Elmira a su regreso mucho más tarde hacia la noche. No hubo tiempo para responder a la carta, por supuesto. Al parecer, Peter y Polly estarían en la carretera, inlocalizables por teléfono, aunque habían incluido el número de su servicio de desvío, y también habían escrito que llamarían antes de partir, pero no se había recibido tal llamada. Sería bastante simple, por supuesto, atribuir los pensamientos y sentimientos de Rupert a una mera coincidencia.
Sin embargo, recordaba la viveza de sus sentimientos en ese momento. Parecía que Peter y Polly iban a llegar, casi como si Robert los hubiera llamado e invitado. Esa misma noche, se llevó a cabo la visita. De hecho, algunos trabajos habían impedido que la pareja se fuera cuando tenían la intención. En cambio, llamaron más tarde desde su casa para decir que recién estaban comenzando su viaje y que se detendrían en su camino. Para entonces, Robert estaba bien preparado para la llamada y para la visita. Ahora bien, la visita y los sentimientos y pensamientos anteriores de Robert formaban parte del mismo acontecimiento, con la diferencia de que su experiencia subjetiva le daba pistas sobre los procesos internos por los que tienen lugar todos los acontecimientos. Se trata de algo más que la simple pregunta. ¿Percibió la visita de manera precognitiva? Se trata de algo más que la pregunta. ¿Percibió su información directamente de las mentes de sus amigos o de la carta misma, que ya había sido enviada, por supuesto, y que estaba en camino a Robert en ese momento? Lo que tienes es una especie de columna vertebral interna de percepción, un programa de respaldo, por así decirlo, un mecanismo perceptivo interno con su propio sintonizador psicológico preciso, que de una forma u otra opera dentro del campo de tu intención. Esto es algo así como la teledetección, o como un equipo de radar interior que opera en un campo psicológico de atención, de modo que eres algo consciente de la existencia de ciertos eventos que te preocupan a medida que entran en el rango más cercano de probabilidades con el que estás conectado. De cierta manera, entras en el evento a ese nivel. Lo aceptas o lo rechazas como una probabilidad. Te aseguras de hacer tus ajustes, es posible que se alteren detalles particulares, pero usted entra y se convierte en parte de los procesos internos, afectando, por ejemplo, la forma, el tamaño o la naturaleza del evento antes de que se convierta en una realidad física definida. Durante siglos, esa fue la forma principal en que el hombre lidió con los acontecimientos de su vida, tribu o aldea. De hecho, tus métodos modernos de comunicación están modelados a partir de tus métodos internos. Los pensamientos de Robert casi se mezclaron lo suficiente como para pasar relativamente desapercibidos. Eran casi lo suficientemente inocuos como para ser aceptados más tarde como una coincidencia. Tenían, sin embargo, una intensidad y una vitalidad extras y una insistencia peculiar, cualidades que ha aprendido que son indicativas de una actividad psicológica poco habitual. El punto es que en la mayoría de estos casos, el reconocimiento subjetivo de un evento que se aproxima fluye de manera tan fácil y transparente a su atención, y encaja tan fácilmente con los eventos del día, que pasa desapercibido. Ayudas a moldear la naturaleza y la forma de los acontecimientos sin darte cuenta, pasando por alto las ocasiones en las que los procesos pueden mostrarse. Cuando lo hagan, podrías preguntarte: ¿podría ser posible que realmente estuvieras percibiendo una acción antes de tiempo? Más tarde, algunas personas más tercas que otras podrían tratar de probar que algunos eventos se perciben definitivamente precognitivamente, pero el punto es que todos los eventos se perciben precognitivamente, y que realmente entras en un evento, te conviertes en parte de él, lo rechazas, aceptas la cierta versión que has recogido, o te esfuerzas por hacer ciertos cambios que afectan la naturaleza del evento en sí. Incluso la mente consciente contiene mucha más información sobre la estructura de los acontecimientos de la que te das cuenta de que posees. Los aparatos físicos de percepción de todas las organizaciones llevan sus propios tipos de sistemas internos de comunicación, lo que permite que los eventos sean manipulados a nivel mundial antes de que asuman lo que parecen ser sus ocurrencias físicas definitivas en el tiempo y el espacio. A nivel individual y mundial, la realización de valores es, en cierto modo, el propósito de todos los eventos. La realización de valores, una vez más, es el ímpetu que impulsa las ruedas de la naturaleza, por así decirlo. Del mismo modo que el origen de vuestro mundo surgió del mundo de los sueños, así también la verdadera raíz de todos los acontecimientos reside en tales actividades subjetivas, y las respuestas a los desafíos y problemas individuales están siempre a vuestro alcance, listas para aparecer en la acción física. En el próximo capítulo,
Espero mostrarte la importancia de la realización de valores en tu propia vida y darte pistas que te permitirán aprovechar mejor tus propias oportunidades subjetivas y objetivas para dicho desarrollo.